Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la vida del doctor Horacio Puerta Cala. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Quiere mucho al municipio de Ciudad Bolívar, todavía tiene aquí su familia, viene, se amaña, aquí tiene muchos amigos. Yo sé que él viene aquí y tiene 2 o 3 o 4 círculos de amigos, y entonces se la pasa un rato con unos, otro rato con los otros, y ahí va intercalando su tiempo cuando viene aquí al pueblo, que él habla bien del pueblo, habla bien de su gente y tiene muchos conocimientos sobre lo que ha sido Ciudad Bolívar. Ha sido una persona estudiosa sobre el tema de Ciudad Bolívar. Don Horacio, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación a su programa Vivencias. A usted de nuevo, muchas gracias. Creo que en el programa pasado estuvimos en una charla muy amena, sí, porque usted me estaba por ahí como apretándome muy duro mis neuronas y me hizo aflorar cosas que tal vez si no hubiese tenido esta oportunidad de pronto se estaban por ahí como durmiendo y embolatando entre las neuronas. Y de hecho vamos a seguir. Yo sé que los televidentes estuvieron muy pendientes de esa anécdota que nos estaba contando, que usted era el que llevaba la munición para las caucheras. Sí, es que vuelvo y le repito, esa época fue bonita en eso. Hubo una época que nos fuimos por allá para esos lados de la Cruz y peligroso fue eso. Sí. No sé por qué razón, porque la otra cosa que hacíamos era que había unos palos de aguacate que tenía mi papá para sembrados. Y cuando nos mamábamos las clases en la escuela, muchas veces nos íbamos para allá cuando veíamos la cosecha, que ya estaba el aguacate, y bajábamos los aguacates, los metíamos por ahí en hojas de plátano seca y metíamos eso para bajo la manga del rastrojo, y eso le llamamos una cata, para venir a los 4 o 5 días después de habernos robado las arepas en la casa y con sal para irnos a comer los aguacates. ¿Pero cómo hacen eso? Y entonces armamos la ida allá a la Cruz, a comernos los aguacates, y un día, no sé por qué, nos empezamos como a dividir el grupito, y fuimos quedando allí, de pronto sacó una fruta de aguacate y la tiró así, el otro sacó otra fruta y nos fuimos abriendo más, y ahora después que armó la guerra. Y los que tenían la cauchera, y saquen la cauchera, que es que nos vamos a tirar cauchera. La cosa más impresionante del mundo. Otro punto que teníamos de juego era la esquina de la Manuelita. Ahí para uno coger ahí había una fábrica de gaseosa aquí en esa época de Giraldo Henao. Sí. Cuando salíamos por las tardes generalmente nos sentábamos ahí. Ahí jugábamos bolas, ahí jugábamos trompo, ahí hacíamos pernicia, ahí molestábamos a la gente. ¿Pernicia es qué? Pernicia era hacer como travesuras. Ah, ya. Era, ahí planeaban sus... hacíamos cositas así inocentes. Vale, cuento una. Pues voy a hablar de preservativos, pues eso está eso ya... pero eso en esa época, olvídese pues que el que dijera condón... Era un tabú. No, es que eso causó un escándalo. No sé por qué alguien apareció ahí con la palabra condón. Y sabíamos que era el condón, pero eso lo decía uno pasito. Sí. Y ahí en la mitad de la cuadra había una farmacia de don José Vázquez. Y pasó, no recuerdo que era un muchacho que le decíamos aquí, es que los mordiscos. Y alguien era el más pernicioso, le dije, vea, hombre, mordisco, anda a preguntar a la farmacia cuánto vale un condón. Y él en su inocencia. Y él se fue y preguntó allá, le dijeron que para decir alguna cosa eso vale $1. Y nos gritó, que el condón vale $1. Y él que dice condón y nosotros que salimos calle arriba, calle abajo. Eso llegó a las casas, porque eso era pecado. Eso era pecado, pero como unos muchachitos después la preguntando por un condón. Sí. Esas eran las épocas. Hoy en día un condón maldita sea, se lo enciman a uno y le enciman a la muchacha. También.
Esa era una época de ese estilo de vida. Y llegó a oídos de sus papás, venga, estos muchachos. Yo lo más seguro, pero en todo caso se volvió que los muchachos de ahí de la esquina no hacían sino ir a preguntar por condones a la farmacia Don José Vázquez. Había un personaje aquí que llamaban Pico, personaje de calle. Ajá. Y a él le decían, y que a él le daba mucha rabia que le dijeran, ahí va el picao. No recuerdo por qué le decían picao. Y él pasaba por ahí y alguien le gritó, ahí va el picao. Y ese hombre salió con unas piedras, yo no sé dónde las sacó. Y diga que vamos a correr. Y yo empecé a correr subiendo por la calle de la Casa de la Cultura. Sí. Ese señor estaba en la esquina abajo. Iba yo a voltear arriba cuando me cae que mocho de piedra aquí y caí yo como un pollito. Hasta llegó. Y yo era mareado y ese tío, ese loco, encima de mí. Y no sé quién me cogió ahí y me logró sacar, pero ese hombre venía era a rematarme. Pico le decían, no sé por qué lo llamaban Pico. Bueno, pero usted no nos ha dicho, no nos ha contado como un poquito de quiénes eran esos... ¿Amigos? Sí, esos amigos de travesuras y de... A ver, le voy a cómplices contar de aquí todo. así a la carrera. Jorge Sí. Londoño, Ajá. Diego Juan González, Mario Londoño, Fabián Londoño ya muerto, Alonso Uribe ya muerto, él vivía en Medellín pero venía y hacía aquí en las vacaciones, Jaime Puerta, un muchacho Molina, un muchacho Alfonso Henao que lo llamábamos Papaíta, que era más travieso que todos juntos, se inventaban los juegos más raros del mundo. Fabián Londoño y Papaíta, Alfonso Henao eran muy hábiles en cuestiones de carros, hacían los mejores carros de timones. Imagínense que nosotros tratamos de hacer carros de timones y las ruedas las tratamos de hacer con un machete. Entonces imagina uno hacer una rueda con un machete. Eso quedaba más cuadrado que redondo. Total. En todo caso, eso eran las dos personas más hábiles. Eso era más o menos el grupo, porque le digo, yo me fui aquí en el año 54, y yo ya me fui, empecé mucho a desvincularme. El otro era Octavio Velázquez, el de Mondongos. Son los que tengo así en memoria. Diego Juan González también, aunque Diego Juan González hacía parte por aquí de otra cuadra, porque eran unos grupitos. Ya. En todo caso era el ambiente de nosotros, ya muchos de ellos desafortunadamente muertos. Pero estamos hablando de que en esa época, ¿usted qué edad tenía? En esa época así de plaga. Pues yo ya me he gastado, ¿qué? 76 almanaques. Yo nací en el 42, estaría ahí de 10 años. Estamos hablando 50, 51, Muy 52. Yo me voy de aquí en el año 55. En el año 54, y aquí viene el otro cuento, un pariente de mi abuela, doña Gertrudis Restrepo, se inventó unos totes, los totes Vulcano, creo que eran unos totes azules más venenosos, de ese color de su camisa. Y ese señor, o el señor de la empresa Soya, que estaba casado con una prima hermana de mi padre, trajo esos totes acá. Yo vendí totes con mis primos, Leonardo Puerta, Fabián Puerta, todos ellos. Vendíamos totes por todo esto. Y la advertencia era que esos totes no se podían meter al bolsillo. Eso era un cuadernillo, 4 o 5 hojas, y eso venía ahí pegado, y uno lo arrancaba y eso lo tiraba. Eso es lo más explosivo del mundo. Sí. Ese era en el año 54, y yo vendí totes los que usted quiera. Y les advertía a todos de que no se podía hacer esto con aquello, pero... Ni al bolsillo, ni a la boca, porque era eso veneno. cosa- y yo no sé yo por qué se me olvidaron todas las reglas. Mi papá tenía para un machito trotón, el más maluquito del mundo, un macho amarillo. Yo voy y lo ensillo, y es que para irme para una fiesta que había en la nieve en la finca de los Uribes, que de pronto nos íbamos para Farallón. Yo ya venía pasando el puente, me devolví, me acordé de mis totes, lo saqué, lo doblé, me lo metí aquí, y más me demoré en pasar el puente cuando eso fue un estallido del carajo. Eso el hombre voló así como en átomos volando. Si no es por Carlos Rico, el que estaba casado con la tía mía que me recoge, yo no estaría aquí de pronto contando el cuento. Y la nalga. Ah, no, la nalga quedó ahí pues como de exposición. Pero le cuento el otro cuento. Ajá. Fuera aquí de esta parte izquierda. Resulta que me mandaban remedios, todavía tengo grabados aquí en la memoria olfativa cómo olía esa pomada, una pomada verde, la más maluca y hedionda del mundo, y eso no me servía. Y apareció una señora y le dice a mi mamá, vea, el remedio para eso es la fruta de aguacate. Hierva la fruta, hágale un lavado al niño con el agüita, y con la fruta haga un emplasto.
póngaselo ahí. Es ahí el remedio. Es ahí el remedio. Eso fue producto de una experiencia de polvorero, diría yo, fracasado. Claro que me gané unos pesitos en eso, porque esa era otra cosa. Pero es que eso era ilegal. ¿O en ese entonces no? En ese tiempo no. Y aquí había gente muy maldadosa, entonces le compraba unos totes y le decía, yo le compro los totes, pero con una condición. Eso eran como 400 totes que venían ahí. Yo los compro, pero aquel señor que está allá sentado en tal parte, usted va por detrás y le tira todos los totes ahí. Entonces le daban a uno un poquito más de plata por eso. Entonces uno corría y ganaba el pesito con esas cositas. Pero la insultada y no, es decir, los tiraba a uno y vuélase que se va a volar. Vuélase que se va a volar. Aquí no había canchas de fútbol. Eso era otra cosa, una proeza aquí jugar fútbol. Y nos íbamos para lo que llamamos la Manga de Margarita Zapata, que es donde está ahora ese colegio de arriba. El cooperativo, por la calle Primera. Ajá. Eso era lo más planito que había por acá. Y entonces muchas veces nos íbamos a jugar fútbol allá y más se demoraba uno en patear esa bola y ya la pelota estaba en el río Bolívar porque venía por la calle para abajo y mientras la volvía a subir. Eso era muy complicado. Claro. Pero cuéntenos también, yo sé que esa parte de la adolescencia fue muy noviero. Ay, me puse a preguntarme. No, noviero no. Sí tuve una novia aquí muy bonita. Muy bonita. Que para esa época ya usted estaba en Medellín. A ver, yo me había ido acá en el año 55, hice mis estudios. Yo volví después acá y no estuve sino un año más, y el único año que hice en el liceo fue esa época. Y tuve una novia aquí, tuvimos de novia un tiempo, ella se fue a su internado, yo me fui para mi ciudad y volvimos y nos separamos. Ya con el tiempo ya me conseguí otra novia en Medellín y después una segunda, y la que es ahora mi esposa, pues ese también es otro cuento ahí simpático, porque tenía una novia ahí a la media cuadra, tenía en fin, eso resultó ahí un enredo ahí de dos novias tan cerquita, es muy complicado manejar eso. No, pues si quiere no. Eso era muy complicado porque entonces el cuñadito iba y le decía a la novia, ese gafufo tiene otra novia en cada cuadra. Y entonces yo llegaba allá y entonces encontraba a la otra haciéndome mala cara y yo negando eso y ya más cogido que el carajo. Ya, ¿para qué más? Pero en fin. Ahí logramos, ella se quedó conmigo, ella ganó, que es la señora mía ahora. Pero esa época era muy linda, vea, es porque había mucha inocencia, no faltaba la visita, pero entonces con el hermanito o con el papá a un lado, porque me supongo que a usted también les tocó así. Eso era muy difícil. Yo creo, los muchachos de hoy en día son muy de buenas, muy de buenas, la juventud de hoy en día vive el momento del amor y aproximación a la mujer en una forma muy distinta de nosotros, muy distinta. Las proezas que uno tenía que hacer, pues como para cogerle la mano a la novia o robarle para ahí un besito. Cuando cogía uno la mano de ella, pues estaba la hermanita que la mandaron a vigilar y ahí le va hacia la mamá. Y si se aproximaba uno mucho también, en fin, eso era muy complicado. Y habían unos ambientes. Ay, hombre, es que ese es un tema, sí, difícil. No es lo de ahora, donde hay una total libertad en eso. En la época de nosotros no era así. Los bailes también aquí estuvo el Club Don Simón, que era tal vez el punto de reunión de nosotros. Había otro bailadero muy bueno que era La Terraza, había otro bailadero que era el Alférez. Pero eso no es como decir en esa época o ahora vamos para un baile y llegaban a los 3 días con la novia, o llegan con ella a los 3 días. Allá va usted media horita y por ahí está el papá mirando, la mamá, y entonces no. Y complicado el cuento, para no entrar en muchos detalles.
así se casaron? No, pues precisamente, yo diría que por eso era más correlón el matrimonio en esa época. Ya era más correlón porque habían esos ambientes, también en los hogares cuando un novio se hacía ya muy persistente, ya estaban acosando a la niña que se tenía que casar rápido. Cuando ya llevan mucho tiempo de novios. Sí, ya, pues ese muchacho, ¿qué piensa? Y había esa otra, a ver quién es él. También lo planteo en el libro. Ajá. En el último capítulo, cuando estoy en el último capítulo, en ese capítulo que planteé yo, ¿cómo somos? Se plantea un poco esa vaina de que era una costumbre muy en Antioquia, que se decía, no, él es de muy buena familia, pero muy pobre. Una forma de discriminación, sí, él es de muy buena familia, sí. pero muy pobre. Y entonces ya ese era de pronto un argumento para de pronto una niña casadera como desanimarla de que no se va a casar con él. Sí, es muy buena familia, pero no, muy pobre. Ahí había una serie de cosas de esa naturaleza. Y el matrimonio en esa época, sí, pues usted encuentra matrimonio, nuestras madres se casaron de 14, 15 años. Hoy en día hay casos ya en las mujeres están muy liberadas pues, de esa yugo y esa cosa, y el que se atreva a decirle que se case lo mandan para el carajo. Porque no, yo no estamos buscando matrimonio. Porque es que yo lo escribí pues, en algún libro hace ya rato, o por en un artículo. Este milenio es el milenio de la mujer. La independencia de la mujer apenas está empezando. Apenas. Es que el sometimiento que la mujer ha tenido a través de los tiempos apenas ahora, y desde que nació la píldora anticonceptiva ya ganaron parte de la pelea. Sí. Desde que empezaron a acceder a la educación ya la ganaron toda. Hoy en día una mujer puede hacer realidad el mito de la madre virgen, es un mito. Una mujer hoy puede tener los hijos que quiera sin conocer varón. No tiene por qué casarse, pero puede tener hijos, con todas las técnicas de la ingeniería genética de hoy en día. Eso es una libertad absoluta. En el momento en que la mujer logró romper ese sometimiento sexual del hombre sobre ella, entienda bien la palabra sobre ella, ese punto, la mujer ya no necesita al hombre para ser madre, bajo esa figura. Y madres solteras hay bajo unas circunstancias y bajo la otra. Eso es independencia. Tienen la independencia económica, tienen la independencia para el trabajo, han ganado los espacios en la política. Este es el milenio de la mujer, que eso no le tocó a las madres nuestras, ni a las abuelas, ni a las tatarabuelas. Esas eran unas personas que estaban en el frente de trabajo con sus esposos, descuajando estas selvas o haciendo por ahí cualquier cosa con lo poquito que tenían, con mucho sacrificio, con mucha ignorancia, pero apenas ahora se está empezando, entonces yo creo que eso es un gran logro que trae los tiempos modernos a la mujer. Sí, porque en esa época, de hecho, los hombres decían que las mujeres habían nacido solamente para atenderlos y para tener hijos y para estar en la casa y para trabajar, y o sea, que las mujeres no tenían derecho. Imagínate, hubo mucho tiempo, muchos años, no sé pues de cuándo acá, las mujeres no votaban, porque las mujeres no tenían voz ni voto en nada. Votaban. En la cultura romana, cuando la mujer ya se casaba, ya desaparecía del escenario público. Antes de casarse, de pronto tenía mucha libertad, pero una vez se casaba, a la casa, a tener hijos, a cuidar de la casa. De ahí viene la cultura occidental nuestra, que todavía es la que impera, viene a reforzar todo ese tipo de cultura la religión católica en el momento en que cae el Imperio Romano y ya se convierte pues en la religión dominante en Occidente, y sigue ese papel donde la religión está subyugando a la mujer, limitándole todos los espacios, y crea toda esa cultura que es la que apenas ahora se está aflojando esos amarres, por eso te digo yo, el tiempo de usted llegó, está llegando, y van a alcanzar más. Aquí el voto a la mujer apenas se vino ahora en 1954 en el gobierno de Rojas Pinilla. Europa lo tuvo por allá, si no estoy yo equivocado, por los años 30. En Estados Unidos se demoró más. Y yo creo que está bien, eso está bien.
Y ustedes, si nos dominaban en una forma, ahora nos van a dominar en dos. Pero bueno, nos estamos adelantando un poquito porque usted nos habló acerca de su novia, de su esposa, pero no nos contó cómo la conoció. Háblenos un poquito como de ella. ¿A quién? ¿De mi esposa? ¿Cómo la conocí? ¿Cómo conoció a su esposa? A ver, mi esposa la conocí, ella y yo tenemos un parentesco, tenemos un tatarabuelo común. Su padre era de acá, ella es bogotana. Mi familia se había ido a vivir a Pamplona, Santander. Mi padre era supervisor de la Federación Nacional de Cafeteros. Yo me quedé un tiempo en Medellín, una cosa y la otra. Ya ellos después volvieron. Y casualmente llegamos a vivir por ahí en el barrio Rosales en Medellín, y a 2 cuadras estaba mi esposa Consuelo, que es hermana de Estela Puerta Uribe, la de la farmacia. Por parentesco, aproximación, pues yo entraba por aquí, la visitaba y salía por la otra calle y visitaba la otra. Y en ese ir y venir, pues la cosa quedó ganando ella. Se resolvió el problema por el lado de ella. Y ahí empezamos una relación, un noviazgo largo de 8 años. Yo me terminé mi bachillerato en el liceo de la Universidad de Antioquia, y por cuestiones ya de posiciones de juventud, de rebeldía, de una cosa y la otra, que esa es otra faceta que está ahí tapada, o tapada, no es que la esté tapando, pero no sé si dará tiempo, pero en fin. Hice toda la carrera, y ya una vez terminé mis estudios, como a los 6 meses nos casamos. Ella me colaboró mucho en ese tiempo de estudiante, y ya tuvimos familia, y ya tengo 3 preciosas nietas que me da otro sentido de la vida: Sofía, Isabel y Antonia. Los llamo las princesas de la Manuelita, ya donde me creyó hermosas. Vine a vivir o vivo esa experiencia con ellas. Una vez prácticamente me estoy jubilando hace 10 años. Y entonces salgo de mis trabajos, de mi obligación ya de toda una vida de 35, 36 años de trabajo, y me encuentro pues con ese cuadro tan bonito de las niñas. Y ahí vamos. Cuéntanos un poquito, aunque le interrumpo, de ese primer trabajo. ¿A qué se dedicó? ¿A qué decidió? Bueno, aparte de que estuvo en la universidad, entonces ya dijo, bueno, me voy a dedicar ¿a qué? Vea. A mí me tocó formarme profesionalmente en todo el hervor de la Revolución Cubana. Hay una anécdota en este punto, es que hay mucha cosita de pronto por guardar. Aquí llegó un día un primo que estudiaba en Medellín, que ya murió desafortunadamente, murió ahogado en el río de la Playa, y llegó con un artilugio, un aparato ahí para nosotros muy raro. Y un día nos dijo, en un diciembre, vamos a Cristo Rey para que oigamos esto, para que miremos y leemos qué es eso. Y miró, un radio Galena. La cosa más para nosotros muy novedosa, muy rara, era una cajita como de bocadillo. Ahí había una piedra que brillaba, había unos alambres, había un tubo de esos de papel higiénico con un alambre de cobre enrollado, había unos auriculares y había otro. ¿Y eso qué es? ¿Y un radio? Y pues, ¿cómo que un radio? Eso es un radio. Entonces nos fuimos para Cristo Rey como a las 7 de la noche a poner eso allá. Y entonces él conectó eso a un alambrado y se ponía esos auriculares aquí, y que no hiciéramos. Y él movía un alambrito sobre esa piedrita, y de pronto nos dijo: Radio Rebelde Cuba. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde. Que era la emisora de Fidel Castro en Cuba. Nosotros sabíamos oír de Fidel Castro y todo eso. Ajá. Y nos cogió entonces una caminadera todas las noches para allá. Ahí fue donde nosotros conocimos pues la Revolución Cubana y toda esa cosa, cuando Fidel Castro y su gente estaba, en fin, yo termino bachillerato y llego a la universidad, en fin, una cosa,
yo ya estaba metido en esos cuentos del izquierdismo y Sí, una cosa sí. y la otra, y me dio algún sarampión marxista, una cosa de esas. Había una pequeña, todos los universidades de América Latina, una vez triunfó la Revolución Cubana, todos vibramos con eso. Afortunadamente yo tuve la malicia y la cosa, pues yo estaba un poquito también ya retirándome de aspectos religiosos, y yo veía que ese marxismo era también como caer, salirse en una iglesia para meterse en otra, pero esto no va por ahí. En todo caso yo me puse de rebelde un tiempo, y eso me llevó un tiempo pues como para graduarme, ya me gradué, una vez pasé de profesor en la universidad, llegué a la oficina de planeación municipal, ahí ya empecé a perfilar mi profesión en el campo de la macroeconomía, que era lo que más me gustaba en mis estudios, y fui escalando posiciones ahí en planeación municipal. De ahí pasé después a trabajar a la Corporación Financiera Aliadas, a manejar los proyectos financieros, estudio de eso. Después trabajé en el sector también privado en Confama. Después volví al sector público, a la Contraloría como jefe de control posterior, en fin. Sí. Ya en Bogotá con el BID. Es decir, me fui desarrollando mucho en eso. También iba paralelamente con la política, pero en la medida en que yo más hacía política, me daba cuenta que yo no tenía el swing para eso. Usted sabe que el swing es el buen movimiento de cadera y una cosa y la otra. Y yo ciertos movimientos de la cadera política no soy muy tieso. Ya. Soy muy tieso. Pero la política siempre me ha interesado, como formación académica, como formación de... El hombre, todos somos políticos por naturaleza, y me ha gustado mucho desde el punto de vista académico y la conozco también en la práctica, pero vuelvo y les repito, no. 2 o 3 veces me ofrecieron ser alcalde de Bolívar y les dije no, y dije, ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. ¿Qué es la política? La política es la herramienta o el arte de buscar o defender el poder. Esa es la política. Si uno no tiene vocación de poder, ¿para qué la política? A mí nunca me sentí como ganas de tener poder. Hay gente que vive por ser alcalde, lo que sea, y hacen lo que sea, o gobernador o presidente. Tienen vocación de poder. ¿Usted no? Yo no, pero me gustaba saberla. Y creo tener el conocimiento de la política el tiempo que la hice en la práctica. En el otro campo no. Entonces también deseché 2 o 3 veces esas oportunidades. Ese fue, y toda la vida tuve el deseo de escribir. Esas partes las desahogué, por ejemplo, siendo estudiante, por ahí hace poquito escribí un artículo en la revista Mirador del Suroeste, el primer periódico que saqué, que se llamaba Luz Verde, Vía Libre para un Pueblo Libre, que estábamos tomando por aguardiente en el barrio Guayaquil con unos amigos, el doctor Ramiro Márquez entre ellos, y nos dio por sacar un periódico y lo sacamos. Luz Verde, Vía Libre para un Pueblo Libre. Luego reeditamos el periódico El Libertador. Luego llegué a tener mi espacio de opinión en el periódico El Colombiano. En los tiempos de universidad tenía también una tabla y por ahí me ponía a pelear con Raimundo y todo el mundo, escribiendo una cosa y escribiendo la otra. Y yo tenía unas ganas de escribir. Ya cuando me jubilé y yo dije, bueno, este es el momento. O me gasto la vida siguiendo trabajando hasta que me dé un infarto, o le voy a dar gusto a mi vida. Lo que yo quiero, me va a gastar los últimos 15 o 20 años que puedo tener de frente antes de que llegue don Anselmo y empiece a cerrar las ventanas del cerebro. Y ya llevo 7 libros. No serán bestsellers ni nunca lo van a hacer, pero es mi esfuerzo, son mis ganas, me siento realizado ahí. Me da lidia escribir, pero gozo azotándome con ese problema, y ahí vamos. Y yo creo que vale la pena terminar uno haciendo lo que quería hacer en la vida. Puede que si hubiese empezado más temprano, no sé, Sí. pero empecé tarde y estoy haciendo la tarea y veré a hacerla cada vez mejor. Estoy aprendiendo, viejito aprender, pero aprendiendo a escribir. Pero es que yo creo que igual esas ganas, usted lo que acaba de decir, que viejito, pero esas ganas eso es lo interesante, eso es lo importante. Las ganas, por más que hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas, pero no se esfuerzan. Usted se esforzó y ya lleva muchos libros. Verá, uno en la vida profesional coge muchas cosas y muchas experiencias. Hay personas, yo conocí y tuve gente muy inteligente, muy capaz, a los lados míos, que dependían de mis trabajos y una cosa y la otra. Y por ejemplo, les decía
había un muchacho que llamaba Edgar, no recuerdo, muy inteligente. Y yo era trabajando con él, ese hombre hacía unas exposiciones maravillosas. Y le decía, Edgar, esto hay que llevarlo a tal junta. Y yo, doctor, no me lleve. Es un hombre nulo. Pero eso está así, gente que es muy capaz en su nicho. Si lo mueven de ahí, no da bola. Y hay mucha gente que ha fracasado en su vida profesional porque no son capaces de romper esa barrera. Pero hay otra todavía mucho más fregada, o al menos es la percepción que yo he tomado a lo largo de mi vida profesional. Gente muy exitosa, haciendo unas cosas muy exitosas y haciendo grandes aportes, pero no es lo que le gusta. Son disciplinados, son responsables, entregan su producto, pero están por dentro con unas ganas de hacer lo que les gusta hacer. Y son médicos, son ingenieros. Pues ahí leí hace poco un caso de un ingeniero colombiano que estuvo en la NASA, una brillantez, y el hombre, ¿cuándo será que yo salgo de aquí para ser carpintero? Y se vino y montó una cosa de violines y es una autoridad en el mundo haciendo violines. Eso era lo que le gustaba a él, o lo tenía por dentro. Y fue un ingeniero muy valioso. O sea, no son haciendo las cosas y lo que usted acaba de decir, son muy responsables, claro, y todo, pero lo hacen por cumplir, por responsabilidad, más no porque en realidad estén enamoradas de... Sí, porque es que la vida muchas veces lo lleva a unos lugares, o al contrario, personas que no tenían nadie, de pronto los pusieron en el escenario que era y brotó de él algo que él ni sabía que lo tenía por dentro. Y no sabía que él tenía eso, y eso en el campo del arte se da mucho. Sí. Simplemente una circunstancia, ay, yo de cuándo tenía esto y cómo así. ¿Qué? Dale, cuento una anécdota. Dale. Un día llegué yo al centro comercial del Tesoro, y ahí en ese patio grande aparecieron eso se llama raícismo, unas raíces, unas personas, y había unas. Yo me puse a mirar unas camas hechas con raíces, en fin, me llamó la atención, me puse a mirar eso. Cuando apareció una señora ya, de cierta edad, y me dijo, ¿le gusta, le interesa? Y le dije, sí, me parece muy curioso esto. Fuimos a conversar, ¿qué me contó? Eran dos magistrados que acababan de jubilarse, llevaban como, no sé, 8 meses de jubilación, y que decidieron irse para Bahía Solano a descansar y a cranearse en pues, su oficina de abogados. Eso es la que estaban allá. Y que estando en la playa, me lo contaba ella, una de ellas dice, ve, mira aquella raíz, ¿qué estás viendo en ella? Y yo, no, pero mírate que si la ves así, eso tiene como una figura. Y dicen que se van a quedar allá, y que los 8 días buscando raíces por toda la playa de Bahía Solano y encontraron raíces que ellas se pusieron a buscarle la figura y las encontraron. Y se trajeron unas poquitas en lo que les cupo en el avión. La más inquieta se puso con eso y se fue por allá y empezó como a recibir, en fin. Ajá. Y dicen que van a encontrar lo que ellas querían hacer. El bufete de abogados que iban a poner se fue para el carajo y se quedaron. Me decía ella, descubrimos lo que queríamos hacer. Ese descubrirse por dentro es muy importante. Es muy importante. Por eso mucha gente muchas veces dice, hombre, yo soy un fracasado, son amargados, una cosa, porque no hay cosa más estúpida para mí que uno ponerse al cabo de los años a mirar para atrás a ver qué fue lo que pasó, no pasó y dejó pasar. Sí. No, lo que pasó, pasó, salvo que uno tenga unos cargos de conciencia muy fregados. Pero yo creo que si uno logra encontrar el pedacito de vida que es lo que le gusta a uno haciendo empanadas o qué sé yo, pues hombre, des el gusto ya terminando, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy? ¿Me gusta? ¿Qué tal que yo no tuviera eso que estaría haciendo ahora en la casa sentado por ahí, mirando para el techo? No sé. Televidentes, y ahí lo teníamos, al doctor Horacio Puerta Calad, una persona muy querida, muy especial, pero la invitación es para que continuemos con él, aprendiendo un poquito más y que él nos deje entrar un poquito más en su vida la próxima semana a las 6 de la tarde por su Canal 4. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia,
es compartir y aprender vivencias. El programa que quiere la gente como